Buenos días. Gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de estudiar juntos el capítulo 9 de Juan. Empiezo leyendo versículos 1 al 17. Y yéndose Jesús, después que terminó de hablar con los judíos, vio un hombre ciego de nacimiento. 2. Entonces le preguntaron sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? 3. Jesús les respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que éste nació ciego para que se manifiesten las obras de Dios en él. 4. Y nosotros, dijo Jesús, debemos hacer las obras del que me envió. Mientras es de día, haré las obras del que me envió, porque viene la noche cuando no se puede trabajar. El 5. Mientras estoy en el mundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. 6. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con barro los ojos del ciego. 7. Y le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego se fue y se lavó en el estanque de Siloé y regresó viendo. 8. Entonces los vecinos que antes habían visto al ciego pidiendo caridad dijeron: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? 9. Unos decían que él era, otros decían no, se parece. En cambio el ciego decía: yo soy. 10. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 11. Él respondió y les dijo: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recuperé la vista. 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. 13. Le trajeron entonces al ciego al ex ciego ante los fariseos. Y 14. Era día sábado, cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 15. Pero nuevamente le preguntaron a él cómo recobró la vista. Él les dijo: me puso barro sobre mis ojos, me lavé y veo. 16. Por esto decían algunos de los fariseos: este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esta clase de milagros? Estaban divididos. 17. Nuevamente le dijeron al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le respondió: es un profeta. Este es el caso de Jesús curando pues a un ciego de nacimiento. Jesús dijo con claridad que ese hombre había nacido ciego para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Qué quiere decir esto? Satanás es el causante de la enfermedad y del mal en el mundo. Este hombre nació ciego por causa de la maldad del maligno. Y entonces, pero Dios permitió que esto ocurra para que los discípulos, los judíos, puedan conocer qué clase de actividad, qué clase de obra Dios hace en el mundo, en medio de este mundo, repito, que es dominado por el mal. Curarle. Por esto Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, porque él mostraba con las obras que hacía, repito, cómo Dios el Padre obra en el mundo para contener las obras del maligno. Una vez que Jesús avisó que él era la luz del mundo y que el ciego estaba en el mundo para que Dios pueda hacer sus obras y sea conocida su actividad en medio del mundo dominado por Satanás. Bueno, Jesús escupió en la tierra y hizo barro. Aquí pues este ejemplo muestra cómo Dios obra usando la saliva
Algunos pueden creer que es sucia. Es posible que sea sucia, pero en el caso de Jesús, pues él usó la saliva, su saliva. Él era una persona que se alimentaba sanamente. Usó su saliva, mezcló con la tierra y formó barro y le puso en los ojos del hombre. Esto pues ahora sería inaceptable. Sin embargo, Jesús empleó este método tan sencillo y humilde y le hizo que el ciego recupere su vista al lavarse en el estanque de Siloé. Tan pronto le vieron los vecinos que esa persona que se sentaba allí para pedir caridad ahora estaba caminando y veía, le preguntaron. Entonces el ciego dio testimonio de que Jesús lo había curado. Entonces la mayor parte de judíos dudaba de que esa persona era el ciego que había sido curado, y otros decían pues que es de él, y unos decían que no es de él, pero que se parece. Le preguntaban cómo Jesús lo curó. El ciego respondía, pero no creían y le hacían repetir una y otra vez. Ahora estos judíos, le llevaron a los fariseos para que ellos determinen qué mismo es lo que había pasado. Los fariseos le preguntaron cómo recuperó la vista. El ciego repitió cómo recuperó la vista. Me puso barro, me envió para que me lavé y vi. Entonces los fariseos decían, algunos de ellos, este hombre no puede ser de Dios porque no guarda el sábado. Aquí nuevamente, en este milagro que hizo Jesús en día sábado, a propósito, era para poner en contraste la forma que Dios mismo dio para guardar el sábado, ausencia absoluta de actividad, contradecía la misericordia. Esto es para poner un contraste grande entre lo que son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, que tenían obligación los judíos de guardarlos, pero al guardarlos mostraban que contradecían la misericordia de Dios. El mismo Dios que dio el sábado hizo el milagro el día sábado, para que se vea el contraste entre los 10 mandamientos y la obra directa de Dios. Y entonces, esta era la razón por la cual no aceptaban, pues, y tenían tanta dudaban tanto de que era el hombre o no era el hombre, y acerca de Jesús, que si era de Dios, no era de Dios, porque no era de Dios, decía, porque no guardaba el sábado. Y entonces, luego le preguntaron en el versículo 17, ¿qué opinaba el ex ciego respecto a Jesús? Él opinó que era un profeta. Pero claro, como ya les mencioné, ellos decían que no era un hombre de Dios porque no guardaba el sábado. Ustedes pueden ver, no es que los judíos estaban engañando respecto al sábado. Efectivamente, el sábado no había cómo hacer ninguna obra. Y esto de curar Jesús hacía a propósito para establecer un contraste, repito, entre la obediencia a los 2 mandamientos, que está desprovista de misericordia, y por supuesto, cuando se hacen obras de misericordia, enseguida se contrapone a la ley, especialmente al sábado. El hombre siempre mantenía el hecho de que él pensaba que Jesús, que le abrió los ojos, era un profeta. Muy bien, leemos desde el 18. Pero los judíos no creían que el hombre que decía que había sido ciego y que recibió la vista. Y entonces recurrieron a los padres del ex ciego, el 19, y le preguntaron a ellos, díganos, ¿este es el hijo de ustedes, que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron sus padres, versículo 20, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. 21, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le abrió los ojos, nosotros no sabemos. Él tiene edad, pregúntenle a él acerca de esto y él les dirá. 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, ya que se habían propuesto
de que si alguien confiesa que Jesús es el Mesías, esta era una forma, ¿no es cierto?, de confesar que Jesús es el Mesías, porque hizo ese gran milagro. Esta persona que confesase que Jesús es el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Los padres tenían miedo. 23. Por esto sus padres les dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. 24. Entonces le llamaron los fariseos por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros no sabemos si este hombre es un pecador. Entonces les contestó a ellos y les dijo: si él es pecador, yo no sé, pero lo que yo sí sé, que era ciego y ahora veo. Entonces, realmente los fariseos lo que tenían es un interés muy grande en, bajo el pretexto que había roto el sábado, desconocer que Jesús había hecho este milagro, porque tenían mucho interés en no aceptarlo como Mesías. Y estos milagros que Jesús hacía, entre estos, el de dar la vista a los ciegos, estaban como anticipados por los mismos dirigentes judíos de los siglos anteriores, que anticipaban que cuando venga el Mesías va a hacer esos milagros, curar a los cojos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, milagros que Jesús hacía. De tal forma que estos milagros, repito, Jesús los hacía para hacer conocer a los dirigentes religiosos, para que lo acepten como judío, como Mesías. Los milagros que él hacía eran anticipados por los maestros judíos que haría el Mesías cuando estuviera en esta tierra. Entonces, volvieron a preguntarle al ex ciego: ¿cómo te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27. Él les contestó: ya les dije, y ustedes no oyeron. ¿Por qué nuevamente quieren oír? ¿Acaso quieren ustedes llegar a ser sus discípulos? Entonces ellos, al oír esto, le insultaron, se sintieron ofendidos y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. 29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a este, nada sabemos. 30. El hombre les contestó: estoy asombrado que ustedes no sepan de dónde es, sin embargo, él me abrió los ojos. 31. Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien reverencia a Dios y hace su voluntad, a éste le oye. Desde la antigüedad, versículo 32, no se ha oído que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. 33. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. 34. Le contestaron: tú naciste totalmente en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le arrojaron fuera. Jesús escuchó decir que le habían echado fuera al ex ciego, y lo buscó y lo encontró y le dijo: ¿tienes fe en el Hijo de Dios? Él contestó, 36, ¿quién es, Señor, para que yo tenga fe en él? Jesús le dijo: tú le has visto y el que habla contigo, ese es. Es una forma de decir los judíos: yo soy. 38, y él le confesó a Jesús lo que él pensaba una vez que vio que él era el Hijo de Dios. Dijo: tengo fe, Señor. Se arrodilló, se postró y lo adoró. 39. Jesús aceptó la adoración porque él es Dios. Jesús le dijo: yo vine a este mundo para juicio, a fin de que los que no vean, los que no ven, vean, y para que los que no ven, para los que ven se vuelvan ciegos. Para los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. 40. Y los fariseos oyeron esto que Jesús le dijo al ciego, porque los fariseos le seguían a Jesús, y le dijeron: ¿nosotros somos ciegos? Jesús contestó y les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado,
pero ahora que dice que ven, entonces el pecado de ustedes permanece. Muy bien. Los fariseos, como ustedes podrán notar, vehementemente buscaban negar que el ciego había sido curado, luego buscaban negar que Jesús fuera de Dios porque había hecho ese milagro en sábado. Esto era un trabajo, y entonces a toda costa querían ellos desconocer que Jesús era el Mesías enviado por Dios, porque hacía obras de misericordia diferentes a los que la ley pedía. Este era el gran problema de los judíos. Los judíos estaban convencidos por los fariseos de que ellos guardaban la ley y que esa era la forma que Dios aceptaba su sumisión, su obediencia, su respeto. Ellos pensaban esto. Pero debemos recordar siempre que la ley que los judíos guardaban no eran los 10 mandamientos, eran una versión adaptada por los fariseos para que todo judío pueda guardar los 10 mandamientos. Así, por ejemplo, el sábado, para que no hagan nadie un trabajo, entonces ellos prohibían, como ya les he dicho otra vez, prohibían caminar más de 1 kilómetro, así, prohibían pisar en la hierba y cosas así. Y así tenían para todos los mandamientos, con el fin de que los judíos estén seguros que estaban guardando los mandamientos y que estaban seguros en su tierra y que no iba a pasarles lo que les pasó en los días de Nabucodonosor, cuando Dios le usó a Nabucodonosor para llevarlos cautivos. Y entonces esa versión, esa deformación de los 10 mandamientos, ellos guardaban y creían que así estaban agradando a Dios y que Dios los aceptaba con agrado. Jesús justamente esto hacía continuamente, porque además de no guardar la ley realmente, excepto tal vez ni el sábado, sin embargo ellos pensaban que estaban guardando perfectamente bien la ley de Dios y por eso eran críticos de Jesús, que hacía obras de misericordia que realmente sí eran prohibidas de hacer, porque era un trabajo, eran prohibidas de hacer, pero sin embargo Jesús vez tras vez curaba en sábado con el fin de establecer un contraste entre el propósito de Dios de derramar misericordia, paciencia, bondad, compasión, tolerancia entre los hombres y la obediencia fría de la ley como ellos la veían. Pero a propósito, además, no podían ellos, hicieron esta versión porque se dieron cuenta que no podían guardar la ley de Dios. Y como Dios siglos antes los llevó cautivos por no guardar la ley de Dios, ellos hicieron esa versión con el fin de evitar que ser cautivos otra vez. En realidad, esta era la gran controversia que había entre los dirigentes judíos y Jesús. La ley, especialmente el sábado, entre la obediencia fría y la expresión de la misericordia y la compasión de Dios. Bien, Jesús les dijo que él había venido para que los ciegos vean, en el caso patético de este ciego físico, para que vea, y efectivamente llegó a ver, identificar al Hijo de Dios cuando Jesús se manifestó como tal. Y él declaró su fe en Jesús y además lo adoró. Estaba el ejemplo patético claro de que Dios vino a dar vista a los ciegos, no solo a los ciegos físicos, sino mayormente a los ciegos espirituales, aquellos que hemos vagado pues tratando de tener la relación con Dios de una manera humana, equivocada, hasta que en su misericordia Dios ha llevado las mentes, los intelectos a entender que la salvación y la relación con Dios efectivamente empieza al aceptar la misericordia divina tal como fue derramada en el Calvario. Y Jesús había venido, por supuesto, también para aquellos que decían que ven, queden ciegos. Este es el caso de los judíos, de los fariseos, dirigentes de Israel. Ellos eran los dirigentes del pueblo de Dios y debían ser los encargados de preparar al pueblo, siguiendo a Juan el Bautista, para que al reconocer su incapacidad,
su incapacidad para guardar la ley, puedan buscar la salvación, la relación con Dios en Jesús, en el Mesías prometido. Les agradezco por habernos acompañado en el estudio del capítulo 9 de Juan y les invito para la próxima semana a estudiar el capítulo 10. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.